Hola, ¿qué tal? Yo soy Eddie y esto es Algo Tranqui. Corre intro. Ay, ya se me está haciendo costumbre decir eso, güey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Algo Tranqui. El día de hoy es un episodio algo distinto. Para empezar, no hay un invitado conmigo el día de hoy. Hoy les quisimos dar un descanso. No, hoy quisimos hacer un episodio diferente. Como ya saben, estamos en el mes del Pride, en el mes del orgullo LGBT. Y qué mejor que hacer un episodio en donde podamos hablar sobre este tipo de temas que rodean a la comunidad, como por ejemplo salir del closet. Es algo que de cierta forma las personas, la sociedad ve como después de salir del closet ya estás viviendo tu vida gay. Entonces creo que hay muchos tabús al respecto, creo que hay muchas opiniones al respecto y no sé, siento que sería una muy buena oportunidad para poder hablar del tema e ir contándoles cómo fue mi experiencia. Y si acaso tú que estás viendo este video aún no te animas a hacerlo y vivir tu vida libremente como tú prefieras, pues que con este video te animes y te sientas libre de poder ser quien tú quieres ser. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener una dinámica muy distinta a la que hemos estado manejando en estos últimos episodios. Como ya saben, en los episodios anteriores estuvimos llevando a cabo algunas dinámicas, algunas preguntas, algunos juegos, y siento que eso es algo que ya se está haciendo parte del canal. Pero el día de hoy vamos a manejar una dinámica distinta. Al final de cuentas no estoy totalmente solo, ya que como saben el señor producción está detrás de cámara, supervisando que todo esté funcionando bien, que todo esté marchando bien. Y el día de hoy se va a incorporar de cierta forma el video. El día de hoy lo van a ver interactuar conmigo. No va a aparecer a cuadro porque el señor producción no quiere aparecer a cuadro todavía. Más sin embargo van a poder estar escuchando su voz, que desde atrás vamos a estar llevando una conversación. Va a ser como echar el chisme o tener esta plática personal con el señor productor, pero ustedes van a estar de testigos también. Entonces, detrás de cámaras está el señor producción. Di hola, señor producción. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, ay, porque el día de hoy estamos estrenando micrófonos, chicos. Claro que sí, porque estamos muy conscientes que en los últimos episodios el audio no era como que de la mejor calidad, se filtraban muchos sonidos, había ruidos de perros y cosas así. Entonces esperemos que el día de hoy, con la nueva adquisición, el audio esté mejor y pueda ser algo que disfruten más. Pero bueno, ya sin más preámbulos, vámonos de lleno al tema del día de hoy, que es salir del closet. Como les mencioné al inicio, el señor producción va a estar haciéndome ciertas preguntas, vamos a estar platicando al respecto y vamos a estar llevando una conversación en la cual pues les voy a ir contando sobre mi experiencia al salir del closet, cómo fue que lo viví, cómo fue llevar pues todo este proceso de aceptar mi realidad, de aceptar mi orientación sexual, cómo lo viví en mi entorno familiar, en mi entorno social, con mis amigos. Entonces, vamos a estar hablando de todos estos temas y les vuelvo a recalcar, ustedes son libres de ser quien quieran ser, de vivir su vida como a ustedes les plazca, de vivir de la forma que a ustedes les haga feliz y sobre todo recuerden que es su proceso, ustedes y nadie más va a decidir cuándo, en qué momento y con quién van a hablar sobre el tema. Así que sin presiones, solamente déjense fluir y tampoco estén restringiéndose a muchas cosas que quizás les gusta o les llama la atención hacer, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar. Señor producción, ¿cómo quieres que empecemos el tema del día de hoy? Fuerte. Creo que deberíamos empezar por el principio, que es el... ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo nací? El 31 de octubre. El más brujo. Sí, la verdad. Creo que les había compartido en un video, ¿no? Que había nacido el 31 de octubre. ¿O no? Que era brujo. Creo que sí les los había contado ya. No sé. Pero sí, nací el 31 de octubre. No sé si eso algo tenga que ver en mi orientación sexual, pero me gusta. Oye, fíjate que sí conozco a alguien más que también es Hochi y que nació el 31 de octubre. ¿Qué? Y ¿Lo conozco? es que no es un hombre, es una chava. Nació el mismo día que yo. Y bueno, no sé si el mismo año. Eso sí que no sé.
pero al menos el 31 de octubre nació y salió Hochi. Así que si tú eres Hochi y naciste el 31 de octubre, déjamelo en los comentarios para saber si somos más. Creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Sobre el cómo me di cuenta. ¿Cómo te diste cuenta o a qué edad más o menos te diste cuenta que no sentías esa atracción por las niñas? Que no era la misma que sentías por los niños. Pues es que fíjate que crecí en un ambiente familiar en el que, pues sí, o sea, sabemos cómo era la sociedad antes. Quizá un poquito más cerrados a este tipo de temas y se podría decir que crecí en un ambiente machista, donde siempre eran como que tratar de emparejarme con una niña. Entonces era como que desde chiquito fui muy ojo alegre, por decirlo así. Pero pues como me habían enseñado por los niños y las niñas, ¿no? Entonces yo siempre tratando de buscar una niña con quien andar de ojo alegre, ¿no? Pero siempre supe que algo no estaba encajando bien ahí, ¿sabes? Era como, de cierta forma, darme cuenta que ahí no pertenecía y que realmente no me interesaba hacer cosas comunes que un niño de mi edad hacía, ¿sabes? Como jugar a las canicas, jugar al fútbol, no sé, ver luchitas, ver carros, jugar con carritos, o sea, nunca me llamó la atención. Y no sé si para mis papás eso ya fue como que un foquito de que algo está pasando aquí, pero yo hasta donde recuerdo no era de pedirles, ay, quiero un carrito, ay, cómprame unas canicas, o, ¿sabes? Mis primitos sí eran así. Mis primos eran de que jugaban a las canicas, jugaban con pistolitas de las de bolitas que te pegaban. Ay, que una vez me dieron un putazo con esas bolitas, güey. Pero no, hombre, que me acuerdo que mi abuela, es que mi abuela por parte de mi mamá, siempre la ha visto como mi mamá. O sea, de hecho, a mis abuelos yo les digo, amá y apá. Oye, esa vez andábamos jugando y andaban la novedad de esas pistolitas, no sé, o no sé por qué, pero todos traían de esas pistolitas de bolitas de colores. Y que me dan un pistolazo los malditos. No sé si no quieren que me juntara con ellos o no sé, pero andaban mis primos y otros amigos y que me dan un pistolazo y dije, ¡ah! Y me dolió y lloré mucho. Y mi abuela me escuchó y nada más, mi abuela era la que me escuchaba llorar y pum, no sé de dónde, pero ella salía. ¿Qué fue? Entonces, esa vez no fue la excepción. Me dieron ¿cómo se le llamaban? ¿Postazo? ¿Cómo se les dice? Las postas, Sí, las algo bolitas así. de colores. Sí, bueno, me dieron el tiro ese y mi abuela salió hecha madre a ver qué pedo, que me había hecho algo y ¿qué te hicieron? Invéntate, que no sé qué iban a ver ahorita y que se me puso loca mi abuela. Pero, ¿aquí iba con esto? Ah, sí, que no me gustaba. O sea, yo no era de ese tipo de cosas. O sea, yo no era como de que, ay, déjame, quiero una ¿Te pistolita. gustaba jugar con las Barbies de tus primas, hermanas? Fíjate que no exactamente. Tengo una hermana a la que le llevo 4 años. Entonces, pues prácticamente desde chiquitos jugando juntos, ¿no? Y mi mamá dice, no lo sé, yo no lo recuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó y no le quiero creer, la neta. Yo siento que le está pegando de más. Pero ella dice que mi hermana me ponía a jugar con ella en las muñecas y que me colgaba sus bolsas. Las bolsitas de ella y me las colgaba y ahí me traía jugando con ella las muñecas. Pero yo no me acuerdo de eso. Pero ella dice. No sé, es que no es como que tenga tantos recuerdos sobre con lo que jugaba, ¿sabes? Más bien siento que yo fui mucho de jugar como al aire libre. Como de que andar correteando a mi hermana, andar jugando que a las escondidas, andar jugando que a las atrapadas y esas cosas. O sea, siento yo que yo fui más por ese lado. Entonces, no sé. Pero al final de cuentas yo no era de tener carritos, no era de tener pistolitas, no era de tener canicas y esas cosas. El fútbol tampoco me gustaba. Mi papá era fanático, es todavía, hasta la fecha, es fanático del fútbol. Le encantaba jugar fútbol y siempre quería llevarnos a jugar fútbol. Y como les digo, todos mis primos de mi edad, pues eran niños. O sea, no tenía primas de mi edad. Los que eran de mi edad eran chavos, eran niños. Y me acuerdo que mi papá siempre era como que con mis tíos de que, ay, vámonos a la cancha y iban a jugar fútbol y así. Y ahí me metía yo, dizque a jugar, pero es que nunca me gustó. La verdad, nunca me gustó, nunca fui bueno, siempre me metían gol o si yo tenía que andar pegando la pelota, nunca metía un chingado gol. Y de cierta forma a veces me sentía mal porque era como que mi papá quería esa misma ilusión que tenía mi tío con sus hijos, ¿sabes? O sea, de que
los niños eran como que, ay, sí, el fútbol y esto, y mi tío igual, entonces era como que se los llevaba y vamos a jugar fútbol, y mis primos le seguían el pedo a mi tío, a mis tíos, y yo era el único que no le hacía tester a mi papá. Entonces yo siento que mi papá era más como que lo veía que se sentía distinto conmigo, o sea, yo siento como que mi papá veía esa ilusión que tenían mis tíos con mis primos y como que él también la quería, ¿sabes? Pero yo no le podía dar eso. Y lo que hacía él a veces era como que ir y buscar a mis primitos y como que, ay, vénganse, mijos, y que no sé qué. Y hacer el pedo y mis primos a huevo que le seguían el pedo. Y no sé, a veces me sentía mal de cierta forma porque yo decía, o sea, estás chiquito, no lo entiendes, ahorita obviamente lo entiendo, pero en su momento como que no entiendes y dices, ¿por qué mi papá busca más a mis primos para hacer cosas, para jugar y esto y el otro, y conmigo no? Pero pues era obvio porque pues a mí no me gustaba el fútbol. A mí no me gustaba el fútbol y yo no le seguía el pedo como mis primos, pero sí, a veces me sentía incómodo y yo mismo, aunque estaba chiquito, me ponía a pensar y decía, yo quisiera que me gustara y quisiera que mi papá tuviera como que algo en común conmigo, pero no lo había como tal. Pero, pero pues sí, hacía el intento, ¿sabes? De tratar de encajar en ese estereotipo cuadrado de cómo debe ser un niño, cómo debe de jugar un niño, cómo debe comportarse. Pero no me salía bien, creo. En sí, digamos que llevabas una doble vida desde pequeño, como que intentando encajar con los demás, Sí. cuando tú sabías que realmente era algo que no te gustaba, no te agradaba del todo. Sí, fíjate que creo que sí. Sí, como que de cierta forma buscaba encajar tanto con mis primitos, con mis amigos, con mi familia. Y era como, por ejemplo, en la escuela, era como que todos los niños jugando en el recreo, en la parte de atrás de la escuela, en las canchas y así. Y yo, X, no me gustaba. O en las clases de educación física que todos luego, ay, jugar fútbol. Y yo como que, ay, ¿por qué quieren jugar fútbol? Y yo, no me gusta eso. No sé, yo era más como, ay, vamos a jugar, no sé, tipo... No sé si llegaron a jugar footbase. ¿Llegaste a jugar footbase? Yo sí me tocó. Bueno, el footbase sí me gustaba. Está De muy que pegarle la padre. pelota, correrle a la base. Eso sí me gustaba. Pero siempre ponían a jugar footbase a las niñas, güey. A las niñas, a nosotros, a los niños no los dejaban, o sea, no es que no los dejaran, sino que los mandaban a jugar fútbol, los dividían. Niñas footbase, niños fútbol. Y yo, yo no quiero jugar fútbol, yo quiero jugar footbase con las niñas. Y a veces sí me quedaba con las niñas a jugar. Y a veces no me dejaban. O sea que varias veces, en ciertas ocasiones, sí jugabas fútbol. Porque no te quedaba de otra, o sea, no había opción. Sí, pero siempre me ponían en la portería, porque la neta yo valía madre en el fútbol. ¿Querías recibir pelotas? Y me metían gol siempre. Siempre me metían gol, pinche producción loca. Pero sí, básicamente, desde chiquito he tratado de estar encajando en el estereotipo y siempre buscaba como que la manera de encajar con los demás. Y pues sí. ¿Cómo fue para ti en la escuela? ¿Fue complicado el estar en un lugar que no es tu familia, que sabes que puede llegar a ser atacado o buleado incluso? Fíjate que sí llega a ver muchas veces, pues en las películas, en las series o así, el punto del bullying, ¿no? Pero nunca me dio miedo que me hicieran bullying porque desde chiquito siempre fui un niño muy aplicado, entonces siempre sacaba los primeros lugares en la escuela, siempre el que mejor se portaba y todo eso, entonces los maestros me amaban, entonces prácticamente yo era el consentido y nadie trataba de meterse conmigo porque sabían que los maestros estaban, pues sí, prácticamente ahí encima de mí, o sea, vaya, a lo que voy es de que si yo decía, fulanito tal hizo esto, a mí me creían aunque fuera mentira, ¿sabes? Porque yo era el niño ejemplar, yo era el niño del cuadro de honor, el niño excelencia, por decirlo Era como así. tu superpoder. Ándale, exacto. Entonces, si a mí se me hinchaban, yo fácil podía decir, hey, este y este y este hicieron esto. Y vámonos, todos a castigados. Hubiera pruebas, es que él dijo, es cierto. Entonces, de cierta forma no me preocupaba el que me hicieran bullying o no. Porque te tenían miedo. No, porque tampoco, no me tenían miedo. Fíjate que nunca, hasta eso, nunca he sido problemático y nunca me metí en problemas, nunca me anduve peleando, ni mucho menos, como el resto de los niños de que por cualquier cosita ya se peleaban, ¿no? Entonces yo no, nunca.
Nunca tuvieron una queja, o sea, a mi mamá nunca le dieron quejas de mí. Nunca, nunca, nunca. Y cuando le hablaban era para felicitarla, para darle diplomas, para darles cosas así. Entonces, era para lo único que le hablaban a mi mamá. Y te digo, en la escuela de cierta forma no le tenía miedo al bullying por eso. Aunque, obviamente, sí escuchaba y de cierta forma siempre me lo habían dicho y siempre me han tachado de joto. Siempre me decían joto. O decían que, ay, es que ese es joto y no sé qué. Pero así, ¿sabes? Como que murmuros. Nunca era como que llegaran y me dijeran, ah, fulanito, tú eres así, así, así. Jamás en tu cara. O sea, no, nunca. Más sí me lo decían, o sea, sí sabía yo que se referían así hacia mi persona. Pero, pues no, o sea, era como que me causaba conflicto, pero no porque yo dijera, es que no lo soy, sino porque yo decía, es que sí, sí sé que hay algo de eso, ¿sabes? O sea, era como están diciendo algo que sí es verdad. Entonces, no sé, era como que era difícil cuando lo llegaba a escuchar de cierta forma en un modo de ataque. En la primaria, por ejemplo, no fue así. Era como que, X. O sea, sí como que de repente decía, es que ¿por qué me dicen así? Pero era como que, X. Pero en la secundaria fue otro pedo muy distinto porque pues ya eran personas pues ya adolescentes, ya personas más grandes y ya que ahí sí te lleguen a decir que, ay, es que ese es joto, ay, es que a este le gusta esto. Y es como que ahí sí me causaba un poquito de conflicto. Y de cierta forma en mi primer año fui como que algo tímido, no socializaba mucho, tenía un grupito muy pequeño de amistades y no sé, me sentía raro, me sentía como que no encajaba y ahí sí empezaron como que todos estos pedos mentales, por decirlo así, de cómo le hago para encajar, cómo le hago Bueno, para sentirme bien. y en videos anteriores justo mencionaste que tuviste una novia. Fue justamente cuando estabas en la Sí. secundaria entonces. Ujú. De buscarlo como tu tapadera, digámoslo así. Sí. Es que fíjate que vuelvo a lo mismo. Desde chiquito siempre estuve en ese ambiente en el de que, ay, mi hijo con las novias, y mi hijo con las niñas, y con las muchachitas, y que no sé qué. Entonces, siempre me dejaron esa idea en la cabeza. Entonces, y vuelvo a lo mismo, como siempre fui muy ojo alegre, era como que trataba siempre de tener como que una noviecilla, ¿no? Para decir, ay, tengo novia. Pero pues nada más por decir que tengo novia, no porque, pues no era como que ¿Y tu me familia gustara. cómo lo tomó cuando se dieron cuenta o les contaste que tenías una novia? Pues es que no era como que novedad, vuelvo a lo mismo, porque ya sabían que yo era así de ojo alegre en la primaria y así, y de que, ay, que la muchachita, ay, que es mi noviecilla y que no sé qué. Y es que de cierta forma desde siempre, o sea, no es como que tenga o tuviera filtros con mi familia, o sea, siempre era como que, ay, sí, es que tal muchachita me gusta, o ay, es que ya tengo novia, o sea, y pues uno ahí de lucidito de que, ay, tengo novia, andabas con la novedad, ¿no? Entonces me escuchaban y ya era como que, ay, este huerco anda de chiflado o así, ¿no? Entonces cuando ya hice algo como que oficial en la secundaria, pues ya era como que algo diferente, porque estamos hablando de que ya estás en la secundaria, vaya, o sea, ya estás más grande y el hecho de que tengas una novia y que te centres en la persona y que estés como que tratando de darle detalles o cosas así, o sea, ya era como que algo más. Ahora, esta novia no fue cualquier novia porque duré con ella toda la secundaria. Los 3 años duré con ella. Y, o sea, desde que entré, ella iba un año más arriba que yo. Y desde que entré, o sea, empecé a andar con ella. Yo creo que duré como 2, 3 meses, no, como unos 2 meses, yo creo, porque entras que como en julio, agosto. Ponle que como para octubre más o menos, yo ya andaba con ella. O sea, fue muy rápido y duré los tres años con ella y era raro porque yo sentía cariño por ella. Porque sí lo sentía, yo decía, siento cosas por ella, o sea. Entonces yo ahí empecé a decirme a mí mismo, es que no eres gay, o sea, no puedes serlo, tienes que enderezar tu camino prácticamente, o sea. No, yo de cierta forma tenía como que esa negación. Empecé como que en la etapa de la negación de que no, estoy mal, estoy mal, estoy mal, tengo que hacer algo para cambiar las cosas. Y como que con mayor razón me metí en ese papel de que no, yo tengo que ver por el lado de que yo soy niño, el que le tiene que gustar a las niñas y tiene que hacer cosas de niño. Entonces empecé como que a cerrarme yo mismo y entré en esa etapa de negación. Y más aún porque
Yo me crié también, o sea, en una familia que desde chiquitito iba a la iglesia, familia cristiana. Entonces, yo conocía de la Biblia, de las cosas de la iglesia, de todo lo que se hablaba, y pues yo decía, es que eso está mal. Entonces, eso está mal, me voy a ir al infierno. Eso está mal, me voy a ir al infierno. Entonces, así como era como que el niño estrella en la escuela, también fue en la iglesia. Era como que mis tíos me ponían siempre como ejemplo con sus hijos. De que, mira cómo Eduardo hacía así, así. Y es que mira, él no se porta mal. Y es que mira, él no dice maldiciones. Y es que mira, él no hace esto. Y era como que siempre tratando de compararme. Y eso era lo que más comprometido me hacía sentir con la iglesia. Porque yo decía, soy el niño ejemplo. Así como sacaba mis diplomas y todo en la primaria, también me felicitaban en la iglesia, me daban a veces reconocimientos o cosas así. Incluso llegué a ser como como por ejemplo en las iglesias católicas está el catequista, acá era pues algo igual, o sea, yo le daba clases bíblicas a los niños y cosas así, o sea, estaba en ese punto de la iglesia, o sea, yo era Estabas muy centrado. sí, estaba muy metido en la iglesia, muy. Yo era el que pasaba y cantaba, tocaba la guitarra y de todo, o sea, de todo hacia allí, en todo lo que se podía me metía hasta en las pastorelas y todo, o sea, siempre trataba de estar muy metido en la iglesia. Y entonces, de cierta forma, era como que mi familia se sentía feliz y se sentía orgullosa por ese lado. Pero también eso me hace sentir muy presionado. Vuelvo a lo mismo, cuando llegas a la etapa de la adolescencia, en que estás empezando a vivir eso de que quién soy, quién soy. Que te Y empiezas a descubrir. sí, sabiendo todo lo que ya sabía, todo lo que aprendí, todo lo que me fueron inculcando desde niño, era como que aún más conflicto me causaba el cómo lo voy a hacer. Te causaba conflicto y cómo fue cuando por fin te diste cuenta o decidiste que no era la persona que estabas siendo. Siempre lo supe. Cuando llego a esa edad de que ya con más madurez de cierta forma, por decirlo así, que ya no era tan niño, eh, me doy cuenta y digo, es que no, o sea, incluso teniendo novia no me siento a gusto, incluso teniendo novia no me siento que estoy en el lugar donde debo estar. Entonces dije, definitivamente, sí, algo pasa en mí, algo no está bien, algo no es normal. Y lo veía como que no era normal. Em, Me doy cuenta que tengo otros gustos distintos, no solamente en, en la atracción hacia las otras personas, sino que también me doy cuenta que me gusta, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, estaba desde muy chiquito en la iglesia, entonces me doy cuenta que hay otro mundo que aún no termino de descubrir y fue donde empecé a alejarme de la iglesia poco a poco. Llegó un punto en el que decidí irme. Por lo mismo, porque yo decía, no está bien, tengo que empezar a saber, empezar a vivir y a descubrir qué es lo que está pasando en mí. Y me dije a mí mismo, no, estoy en un punto en el que me siento muy hipócrita, me siento muy mal haciendo esto porque estoy dando una cara cuando realmente por dentro están pasando otros pensamientos y mi forma de ver la vida, mi forma de sentir es distinta a lo que estoy predicando, por decirlo así, acá de este lado. Entonces dije, no estoy mal, o sea, me empecé a sentir con que eso estaba todavía muchísimo más mal de lo que ella estaba haciendo. Y fue que dije, no, voy a alejarme, voy a poner una pausa a esto y voy a empezar a descubrir quién soy, qué es lo que quiero hacer. Porque en este punto en el que yo estaba en la secundaria y que ya tenía esta chica, ya estaba saliendo con ella, empiezo a sentir cosas emocionalmente hablando por un chico que estaba también en mi escuela. Y era mucha confusión la que traía en mí. Mucha, pero mucha confusión. Y dije, no, me voy a alejar de aquí. Y empecé a vivir de una forma distinta. Empecé a ver otros puntos que no había visto por querer ser el niño bueno, el niño aplicado, el niño centrado. El Y niño estrella. exacto, el niño estrella. Me salí del molde y me di cuenta que había muchas cosas que estaba tratando de ocultar. Entre ellas, la música pues siempre me ha gustado, siempre desde chiquito.
pero en cuanto yo me empiezo a meter más a la iglesia, solamente me enfoqué en canciones de la iglesia y cosas así, tocaba canciones de la iglesia y así. Entonces, para cuando yo decido salirme de la iglesia, empiezo a conocer canciones distintas, empiezo a expandirme, empiezo a tocar más la guitarra, empiezo a hacer covers y me gustó, fui viendo otras cosas y así. No quiero decir que no me gustaba ir a la iglesia o así, porque hasta eso me gustaba, pero... Ya no te sentías del todo cómodo, sentías que estabas siendo hipócrita. Exactamente. Y justo eso estaba haciendo, porque eso era lo que estaba sucediendo. ¿Cómo iban a venir a ponerme como ejemplo cuando yo sabía que realmente no? No lo eras. No, era como un demonio disfrazado de ángel. Entonces, ¿cómo vas a venir a ponerlo como ejemplo? O sea, no, yo me sentía muy mal. Y pues no, decidí alejarme. Y poco a poco empecé a expandirme un poquito más y empecé a darme cuenta de muchas más cosas de las que... Digamos que en ese momento es como que saliste a conocer el mundo. Empezaste a conocer un poco más de todo lo que había afuera. Sí, literal así fue. Literal así fue. Empecé a participar más en otras actividades de la escuela y cosas así. Siempre me ha gustado también el baile, estaba en un ballet folclórico. Entonces empezar a salir con todos estos chicos, irme de gira, por decirlo así, porque nos íbamos a otros municipios. Empecé a conocer otros ambientes y otras cosas que decía, pues la iglesia lo ve mal, pero a mí me gusta y era como... Empecé de cierta forma inconscientemente a vivir mi vida como yo quería vivirla. Empecé a disfrutarla más y así. Obviamente cuando me alejé de la iglesia, pues mi familia se sacó de pedo y fue como que, ¿cómo? Y es como siempre, o sea, en la familia y en cualquier lugar haces algo, el niño estrella en este caso se estaba alejando y era como que... Uy, empezaron a hablar de mí, de que, ay, ¿cómo ya viste esto y el otro? Y no nomás mi familia, la gente de afuera también, era como que, ¿cómo, Eduardo, el muchachito este, a poco, el nieto de tal? Y es como que, y empezaban a hablar. Y fue difícil al principio, pero pude manejarlo, supe manejarlo bien. Y pues ya, después me fui dando cuenta, vuelvo a lo mismo, quién era yo realmente. Y me gustó esa persona en la que empecé a convertirme. Digamos que después de esto ya fue como que te aceptaste así tal cual la persona que eras tú. Primero acepté que no era ese niño religioso con el que me habían encasillado desde siempre. Y referente a mi homosexualidad, me costó un poco más. Fue todo un proceso llegar al punto de aceptación, pero pues yo ya sabía lo que me gustaba. O sea, ya había tenido ese encuentro cercano de tercer tipo que te dijera con otro chico y eso fue lo que me gustó, eso fue lo que me terminó de definir y yo dije, es que, güey, ¿qué más le buscas? Pero yo seguía cerrándome y yo seguía manteniéndolo en secreto. Entonces, porque sí. Para este tiempo ya sabías lo que te gustaba, ya lo tenías muy claro, pero ¿cómo fue para Eduardo salir del closet? Pregunta insignia. Ok, el salir del closet fue muchísimo más difícil de lo que me imaginé. Creces en ese ambiente donde escuchas a los hombres hablar de las mujeres como yo hoy hablo de los hombres. Vaya. Entonces, era como crearte en ese ambiente y pues obviamente venir a querer afrontar la realidad en un ambiente machista, en un ambiente donde siempre desde muy chiquito creciste viendo que los vatos con las chicas y no hay de otra, era como, oh, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? Entonces, mi proceso fue de cierta forma a raíz de terapia, por decirlo así. A mis 15, 16 años, no, mis 16 años, entré a trabajar al DIF de mi municipio. Yo trabajaba en el DIF. Y yo trabajaba en el área psicológica. Entonces, trabajaba muy de la mano con todas las psicólogas. A raíz de eso empecé a estudiar psicología. Y nos fuimos a un congreso. Y en ese congreso era sobre la tanatología. Para los que no sepan qué es eso, la tanatología es sobre cómo lidiar con tu duelo sobre la muerte. Entonces, íbamos a un congreso sobre tanatología y había muchas conferencias, muchos ponentes, muchos temas que tratar y que todos iban ligados a eso, a la tanatología.
Entonces, me acuerdo que yo había elegido todos los cursos, todas las conferencias que tienen que ver con música, sobre, no sé, cómo tratar tu duelo a través de la música y cómo, no sé, tipo cosas así, todo a través de la música. Entonces, yo me fui sobre esas. Todas las que tenían de música, yo la elegí. Voy, empiezo mis conferencias, las empiezo a tomar todas. Para esto creo que eran 2 días, creo, o 3 días los que estuvimos ahí. Y en el mismo hotel era donde se hacían todas las conferencias y así. Entonces, con mis compañeras nos empezamos a dividir las conferencias que había para que todos pudiéramos entrar a una distinta y que pudiéramos venir a replicar en el municipio las mismas conferencias. Lo mismo que habíamos aprendido, venir a replicarlo acá, ¿no? Y que nos funcionara con los pacientes y con las personas que tratábamos. Entonces, cuando empiezo a tomar mis conferencias, todo muy bien. Y todas mis compañeras habían llorado en sus conferencias. Todas. Ninguna se había salvado. Y yo decía, chis lloronas. Yo, pinches lloronas. Porque todas habían salido de que algo en esa conferencia las tocaba y terminaban en llanto. O sea, terminaban llorando mares porque algo pasaba ahí que se identificaban con el tema o X, ¿no? Entonces yo era el único que no. Y pues yo estaba yendo a las clases de música, o sea, las conferencias que tenían que ver de música y así, entonces de cierta forma la tenía fácil. El último día, la última conferencia que me tocaba, ya estoy por entrar y pues era la misma ponente y me dice, oye, es que ¿saben qué? Los que ya vinieron a tal conferencia, pues de nada les sirve que entren conmigo porque es lo mismo, simplemente se llama distinto. Y fue como que, ok, nos dijo, les recomiendo que vayan y tomen otra. Y yo de que, bueno, entonces ya me salgo de ahí. Yo no tenía planeado eso, era el último día, era la última conferencia que nos tocaba y era como que ya no voy a entrar en esa porque pues ya la vi, entonces para la otra tomo y ninguna me llamaba la atención. Entonces me acuerdo que dije, ay, bueno, voy a esta. Y me fui y ya iba caminando a algo que tenía que ver con risioterapia, o no me acuerdo cómo se llamaba. No quiero mentir sobre la palabra y que al último me terminé enfundando los comentarios, pero algo que tenía que ver sobre manejar tu duelo a través de la risa, ¿no? Entonces, voy a quererme meter ahí. Ya estaba sentado ahí y lo dije, no. Algo me movió de otra conferencia, otro título y dije, no, aquí no. Me levanté y me fui. O sea, de que ya iban a empezar, me levanté de mi lugar donde estaba y me fui. Y voy corriendo a la otra conferencia, que había otra de mis compañeras ahí. Y ya llego y le digo, ay, voy a entrar contigo. Me arrepentí. Y dice, bueno, aquí te espero, que no sé qué, te puse para un lugar. Llegué, me senté, todo bien. Empezó la conferencia. Les mentiría si les digo un nombre como tal, pero la conferencia o sea, el nombre era algo sobre cómo solucionar problemas o cómo aceptar el problema, algo así iba el título. Entonces entré, empezó la conferencia, todo muy dinámico, todo muy chido, todo muy padre, y la conferencia empezó a envolverme tanto y me empecé a sentir tan identificado. Llegamos al punto en que la última dinámica fue tan impactante para mí porque el ponente nos decía que a veces nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza y siempre pensamos que va a haber un problema, pero no sabemos qué suceda si realmente no lo afrontamos. O sea, nosotros nos quedamos con una idea de que si hago esto, va a pasar esto, pero suponemos nada más, no sabemos realmente qué es lo que va a suceder y hacemos un problema en donde no lo hay. Entonces, eso me empezó a llegar tanto porque yo tenía todo esto en mí, o sea, estaba pasando por todo esto en el de que, ¿cómo le hago? ¿Cómo salgo del closet? ¿Cómo le digo a las personas? ¿Cómo le digo a mi familia quién realmente soy? Entonces, recuerdo que al terminar la conferencia, bueno, en esa última dinámica nos decían que nos pusiéramos a pensar en alguien y en que cuál es el problema que teníamos y cuál era la solución. Que nosotros diéramos 3 posibles situaciones de lo que podría suceder al momento en que nosotros afrontáramos ese problema. Y me acuerdo que quien se me vino a la mente fue mi abuelo, fueron mis abuelos, a los que les digo desde chiquitos papás. Entonces, mi conflicto era el cómo lo van a tomar cuando yo le diga a él que soy gay.
Y siempre me ha causado conflicto, siempre me ha dado miedo el perderlos a ellos, el de que ellos se alejaran de mí, porque desde chiquito los he visto con mis papás, y el que ellos me dieran la espalda era lo que me iba a partir el corazón en mil pedazos. Entonces, me acuerdo que eso fue lo que yo me imaginé y empecé a poner mis posibles escenarios que pasarían. Y no sé, la dinámica fue tan fuerte y que incluso cuando lo platico a veces me da mucho sentimiento. Justo ahora me está dando sentimiento. Eh, y llegué a la conclusión de que dije, ¿cómo lo voy a saber si realmente no lo hago? Si realmente no doy el otro paso. Y en ese momento se termina la conferencia y todo fue como que ¡pum! Se me vino encima, empecé a llorar mares, o sea, literal, empecé a llorar bastante, lloré demasiado y mi compañera estaba ahí conmigo de que tranquilo, que no sé qué. La sala se quedó sola, ella se acercó a hablar con el ponente para decirle qué era lo que me estaba pasando y el ponente le dijo, ok, dile que me espere tantito, que se vayan todos los asistentes y habló con él, me acercó a hablar con él. Entonces, yo estaba ahí en mi mar de lágrimas, estaba llori, 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 llori. Les digo, yo me había burlado de todas, porque todas habían salido llorando de ahí. Y a la mera hora, en mi último día, o sea, como cosa adrede, fue como que no, en esta no entras, búscate otra. Voy, me siento en una y digo, no, mejor no, aquí no, me voy a otra. Y ahí fue donde sucedió todo y me quebré en mil pedazos. Entonces, no sé, era muy chistoso que de tanto que las critiqué, ahora yo era el que estaba como que peor de todas, porque sí, todas lloraron, pero no tanto como yo. y, y estaba yo ahí en mi mar de lágrimas, se van todos, en un punto levanto mi cabeza y veo que ya no hay nadie, y estaba mi compañera, que ella es psicóloga, hablando con el ponente, y el ponente se acerca conmigo, me dice, te voy a esperar afuera, me dice, ok, está bien, dice, aquí te espero, tú tranquilo. El ponente se acerca conmigo, nunca me voy a olvidar de él, y nunca voy a dejar de agradecerle. Él se llamaba Iván, incluso hace poco, hace unos años, yo creo que hace como unos 2 años, o 3, no sé, me di cuenta que él había fallecido. Y fue como que, wow. O sea, esa noche, ese acercamiento fue tanto que incluso lo agregué a redes sociales y todo, y de cierta forma teníamos contacto. Y hace poquito me enteré que falleció. Pero bueno, ese no es el punto. Se acerca conmigo, habla conmigo, y empiezo a contarle todo lo que me estaba sucediendo, el cómo me sentía, el cómo era para mí tener como que este secreto guardado y que no sabía cómo expresarlo, y empiezo a plantearle, mi problema es esta, y él me empezó a decir, ¿y cuáles son tus soluciones? Y yo, tal, 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 y si pasa esto, y si no, y si acá, y me dio una paz y me hizo entender que lo que realmente importa es tu vida, que tú vivas como tú quieras vivir, que tú vivas tu vida plena y seas feliz. Hoy es el momento, hoy es el momento en el que debes de aprovechar porque hoy tienes vida, hoy estás vivo, hoy estás aquí, hoy me estás viendo y es el momento en el que deberías aprovechar para hacer todo lo que quieras hacer. Y yo no podía verlo antes, yo no lo sabía o no podía abrir, abrir mis ojos para entender esta realidad. Y él esa noche me dijo, tienes que vivir y tienes que vivir ya, porque si te pones a enfocarte en hacer feliz a los demás, en hacer feliz a tus abuelos, a tus papás, en que ellos estén bien, en que ellos estén felices al ver que tú estás viviendo una vida que no quieres, va a llegar un punto en el que te vas a dedicar tanto a ellos y en algún momento de nuestras vidas, y se va a escuchar muy duro y se va a escuchar quizá muy seco y muy cruel de mi parte, pero es la realidad. Algún día tu familia ya no va a estar, algún día tu familia va a faltar, tus abuelos se van a ir, tus papás también, y el único que va a quedar eres tú. Y es ahí cuando vas a querer empezar a hacerte feliz a ti mismo. Y ya va a ser muy tarde. Ya vas a tener 60, 70. ¿Y vas a querer empezar a vivir tu vida a esa edad? Entonces, me llegó tanto su mensaje y fue como que dije, es cierto. Tengo que enfocarme en mí. Tengo que hacerme feliz a mí y a nadie más. Me cambió la vida por completo sus palabras. Me hizo entender muchas cosas que no lograba comprender o que quizá me cerraba o me negaba a aceptar.
salgo de esa conferencia, sigo llorando, yo seguía llorando, y salí muy decidido, salí siendo una persona distinta, con una paz que no se imaginan, y mi idea de pensar cambió por completo. Cuando regreso de ese congreso, lo primero que hago fue hablar con mi familia. Hablé con ellos, les dije, está pasando esto, esto y esto. Con mi mamá no tuve que hacerlo como tal, porque mi mamá fue la que me sacó del closet. pero cuando hablé con mis abuelos, con mi abuela, fue con la que hablé, me sentí tan tranquilo. Obviamente recibí rechazo de su parte, y sí me hizo un comentario que me lastimó mucho, más porque les digo, siempre la vi como mi mamá. Y esa vez, aunque me lastimó su comentario, yo seguía muy firme en que es mi vida y yo tengo que vivir como yo quiera. Y yo tengo que ser feliz. Y con todos fue un proceso distinto. Fue diferente con todos, el cómo salí del closet. Pero gracias a Iván Paredes, es como se llamaba este chico, me armé del valor que necesitaba y pude dar el siguiente paso. No sé, fue una manera especial en la que terminé de aceptarme como era y me animé a salir del closet y me animé al menos a intentarlo, a intentar hablar con quien en verdad me importaba. Porque vuelvo a lo mismo, con todos fue distinto. Por ejemplo, mi mamá no me... con mi mamá no tuve que hablar. Mi mamá fue la que me sacó del closet. Mi mamá fue como que me tocó y... ¡Órale, salte! ¡Vámonos para afuera! ¡Vámonos para afuera! Te jaló de las orejas. Ay, no, pero es que mi mamá sí es. Mi mamá es bien quién sabe cómo. Mi mamá es bien quién sabe cómo. Todos los que la conocen saben que... señora. Un abrazo. Saben que mi mamá es bien loqui. Me llevo muy bien con ella. Me llevo como si fuera mi amiga prácticamente. O sea, no sé, mi relación con mi mamá es muy distinta. Es muy diferente y es muy chida. Y en ese entonces yo estaba peleado con ella. Y me salí de mi casa, porque desde los 16 me salí de mi casa y empecé a vivir solo. Entonces, para cuando yo me salgo de mi casa, yo quería ir a hacer un casting. Y no podía ir porque yo era menor de edad, entonces necesitaba un tutor. Y pues la presidenta del DIF iba a ir como mi tutora. De hecho, yo le empecé a decir, llama a ella también. Porque me empezó a tratar como si fuera su hijo, desde que yo me salí de mi casa. Y me acuerdo que ella me dice, vamos, yo voy a ir contigo y que no sé qué, pero tenemos que ir a que tu mamá nos firme los papeles. Y yo no quería ver a mi mamá. Yo andaba, pero que si bien atacadísimo con ella. Y yo no quería verla. Entonces llego a la casa, le dice la presidenta del IF, la señora Marta, se llama Marta. Saludos, mamá, saludos, señora Marta. Ay, hace mucho que no la veo también. Pero le dice a la señora Marta, es que mire, venimos para esto, así, 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 queremos que ver si nos firman unos papeles. Y mi mamá la empecé a ver su cara como que quería llorar, ¿sabes? Y dice, sí, claro, déjame por una pluma. Y se da la vuelta y yo de que... Pero a mí no me habló, a mí no me dijo nada, a mí no me dirigió la mirada. Y yo tampoco a ella, yo estaba acá aparte, lejos, yo no hablé tampoco. Y a mí me dio mucho sentimiento. Siempre he sido muy sensible, siempre he sido muy chillón. Entonces me voy y le digo, ábreme la camioneta. Ábreme la camioneta, ma. Y me subí a su camioneta y allá me encerré a llorar. Y luego entra mi roomie. ¡Ay, Fátima! También saludos para Fátima. El día de hoy va a ser un video mandando saludos. Saludos, Rumi, te quiero. Te mando un beso hasta donde estés. Ay, mi Rumi también fue mi cómplice en muchas cosas que te dijera. Pero sí, mi Rumi va y me dice, ¿estás bien? Y que no sé qué. Y se sube conmigo a la camioneta y todo. Y luego me dice, bueno, ya, yo me encargo de que firme los papeles. Ya se baja ella. Y luego va mi mamá por mí, o sea, la señora Marta, va por mí. Me dice, ven, bájate, tu mamá quiere hablar contigo y que no sé qué. Y dije, bueno, ahí voy. Para eso la señora Marta no sabía que yo era gay. Siempre se me ha notado, se me ha notado. Pero cuando empecé a trabajar en el DIF, más lo quería ocultar porque yo trabajaba con niños y adolescentes. Entonces yo les daba cursos, yo les daba clases de guitarra y cosas así. Entonces yo tenía miedo de que los padres de familia dijeran, no, ¿cómo voy a mandar a mi hijo a que un gay le esté dando clases? ¿Sabes? O sea, tan así de cerrados de mente estaban allá, que incluso yo también estaba en ese punto, ¿sabes? Así de cerrado de mente me sentía yo y que decía, no, cuando se den cuenta que yo soy gay, los papás se van a atacar y no nos van a dejar ir. No sé, yo tenía miedo que se dieran cuenta. Y entonces yo me bajo la camioneta, voy ahí con mi mamá y frente a la señora Marta, mi mamá, o sea, la vi que ya estaba llorando ella
y le empieza a decir, me empieza a decir a mí, que porque me iba, que no sé qué, porque me había ido, que si el problema era porque yo no le había salido hombrecito, que ella no tenía problemas con eso, que a ella nunca le ha importado y que ella nunca me iba a cerrar las puertas de la casa y que no sé qué. Pero cuando se avienta ese comentario, fue como que volteé a ver a mi roomie, porque mi roomie era de las muy poquititas personas con las que yo me había sincerado. Volteé a ver a mi roomie y mi roomie me ve a mí así como de que, verga, ya te sacaron del closet, te están sacando del closet en este momento. Y yo como que, ayuda. Y ella así como que, ¿cómo te ayudo? Todos nos seguimos con la mirada, ¿sabes? Y mi mamá de que, si acaso fue porque no me saliste hombrecito, yo no tengo problema con eso, que no sé qué, yo nunca te voy a dar la espalda. Yo de que, verga. Y la señora Marta como que, ¿sabes? O sea, como que, ¿qué está pasando aquí? Y yo, maldita sea, yo solo venía por una firma. Yo solo quería ir a hacer mi casting. Y pues mi mamá terminó sacándome del closet ese día. estuvo muy loco, estuvo muy random. Y me sacó del closet también frente a la señora Marta. Y yo dije, ya valí, me va a correr. Ya no va a querer que le dé clases a sus niños. Dije, me van a correr. Pero no, la señora Marta se lo tomó muy bien. Y también me dijo, ay, hijo, ¿tú crees que no me importa? Y que no sé qué. Y ya, y yo dije, pero no me va a correr. Y yo dije, no, ¿cómo te va a correr? Y yo, ok. Y pues ya, mi mamá me sacó del closet. Entonces con mi mamá nunca tuve que hablar. Cuando hablé con mi abuela, pues ahí sí, yo le tuve que ir a decir, le dije, mamá, las cosas están así, 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 pero no me dejaron hablar con mi abuelo. No me dejaron decirle que porque se iba a enfermar y se iba a poner bien mal y que no sé qué. Y no me dejaron que le dijera a él. No me dejaron. Ahorita a la fecha ya tu abuelo sabe. Uh-huh. Sí. Ok. Sí, mi abuelo sabe. Se enteró después y no por mí. Se enteró después y no por mí. Creo que voy a hacer una pausa para un refill. Y querías toser hace rato. Ya fui a rellenar mi vasito, porque ya saben que para algo tranqui debemos de tener nuestra bebidita. Salud. Oye, entonces Salud, llevaste como un orden a contarle a tu familia que eras gay. Así es. Pues es que no es como que yo planeara un orden como tal, simplemente así se fue dando. O sea, primero fue mi mamá y porque ella me sacó del closet, reitero, recalco, sí, mujer, si estás viendo esto, tú me obligaste a salir del closet. Un saludo, señora. Pero tú muy bien, mamá, tú muy bien. Después de eso, hablé con mi abuela cuando regresé del congreso. Despuésito de hablar con mi abuela, creo que como 2 días después, hablé con mi papá y al último se enteró mi abuelo. Pero lo de mi abuela y lo de mi papá sí lo planeé. O sea, desde que yo regresé del congreso fue como que dije, ok, voy a hacer esto, tengo que hablar con ellos, ya, sí o sí. Entonces yo tenía como que, en la primera oportunidad que tenga, voy a hablar con ellos. Y luego nada más llegué del congreso, yo creo que como 2 días después fui a visitar a mi abuela, hablé con ella y luego con mi papá como 2 días después. Y así sucedió. Entonces, la segunda fue mi abuela y luego ya fue mi papá y al último fue mi abuelo. ¿Y cómo fue la experiencia con tu papá al contarle? Porque bueno, ya nos contaste más o menos con tu mamá y tu abuela, pero con tu papá, ¿cómo crees que Con fue? mi papá, si de por sí yo ya sentía que iba a ser un lío por el hecho de que vuelvo a lo mismo, siempre estuve en ese ambiente muy machista, muy varonil, muy heteronormado. Súmenle que mi papá es cristiano. Entonces, imagínense qué nivel de dificultad tenía al hablar con él. Gracias a Dios, mi papá es una persona muy tranquila, muy, muy sensata, muy sabia y lo tomó con calma y no se alteró, pero sí fue muy claro con sus palabras y muy conciso. Pero sí, con mi papá fue mucho más difícil. Me acuerdo que le hablé y le dije, papá, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y él, pues, ok, pero como que de cierta forma, como que con preocupación. Se acercó, fue a mi casa y todo, y ya salí. Me acuerdo que se lo dije en el carro. Llegó ahí, se estacionó allá afuera, yo me subí al carro, en el asiento del copiloto. Y pues ahí nos encerramos y empezamos a platicar al respecto. Y empecé, mira, fui a un congreso, así, 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 hablamos sobre esto. Y le empecé a contar cómo había sido mi experiencia en el congreso, ¿no? Ay, Ya sácate el ojo si quieres. es que algo me picó. Le empecé a contar sobre cómo había sido mi experiencia en el congreso, sobre los temas que habíamos visto y cómo me ha ido, ¿no? Y así de poco a poquito le empecé a decir, pues mira, pa, siento que hay algo que tengo que contarte, algo que siempre de cierta forma siento que todos ya se esperaban. Y empecé a tocar el tema, ¿no? Y pues le dije, mira, ¿sabes qué? Soy gay. Soy gay, siempre lo he sabido, siempre lo he tenido claro, pero nunca me animé a hacerlo o a aceptarlo o a decirlo con ustedes.
Y pues sí, así está la situación. Entonces, obviamente, mi papá se puso a llorar. Me acuerdo que se puso a llorar mi papá por lo que yo le estaba contando. Ya habíamos tenido como como unos 2 años atrás, 1 año y medio, 2 años atrás, una conversación también difícil cuando fue que le dije a papá, ya no voy a ir a la iglesia. Y también se puso muy mal y se puso a llorar. Y pues sí. Entonces, cuando le cuento lo de que era gay, fue casi igual. Pues mi papá le afectó de cierta forma, pero fue diferente, fue como oh, me duele, pero eres mi hijo. Y eso fue lo que me dijo, o sea, me duele porque eres mi hijo, me gustaría que las cosas no fueran así, y me empezó a dar como que su discurso, ¿no? Y pues les digo, mi papá es cristiano y sabemos qué es lo que se piensa sobre la homosexualidad en la religión, y, y pues sí, prácticamente él ya me decía, pues no, ya te condenaste, ¿no? Ya vas directo al infierno. Pues casi es lo que me trataba de decir. Y pues sí, o sea, me dijo que al final de cuentas, pues que yo era su sangre, que yo era su hijo, que él me amaba por ser su hijo, pero me aborrecía por lo que era. Esas fueron sus palabras. Me marcaron tanto y nunca se me van a olvidar y siempre las voy a traer presente porque me marcaron, o sea, el saber que me ama porque soy su hijo y porque soy su sangre y porque siempre voy a ser esa persona importante para él, pero al mismo tiempo aborrece lo que soy. O sea, es como te quedas en un de que, espérame, ¿sabes? O sea, fue tan difícil para mí también en ese momento y yo también lloré mucho por escuchar esas palabras de él. O sea, creo que a nadie le gustaría escuchar que tu padre te diga, te aborrezco. Creo que a nadie. Pero lo aborrece desde el punto de su religión. Porque como padre, como lo carnal, me ama y que siempre me iba a apoyar y que siempre iba a estar ahí para mí. Desde ese día, no hay día en el que haya fallado a su promesa de que iba a estar conmigo, que me iba a apoyar siempre y que siempre iba a estar ahí para mí, para cuidarme, para protegerme, para ayudarme en lo que yo necesite. Y nunca me ha faltado, nunca me ha fallado, siempre ha estado ahí. Obviamente hubo como que cierto distanciamiento, pero nunca cambió. Y hasta la fecha sigue siendo igual, sigue siendo el mismo padre amoroso, sigue escuchándome, sigue dándome su consejo y cuando lo necesito siempre está ahí para mí. Entonces cumplió con su promesa de que nunca me iba a dejar solo y que nada iba a cambiar, que yo seguiría siendo su hijo siempre. Pero obviamente que es doloroso saber que no acepta mi orientación sexual y que nunca la va a aceptar y que nunca va a estar de acuerdo con eso. Obviamente que se siente feo el saber que nunca lo voy a poder decir a mi papá, mira papá, te presento a fulanito tal, que es mi novio o es mi esposo o es mi, no sé, ¿sabes? O sea, jamás va a suceder eso. Jamás. Pero, pues sí, o sea, fue difícil con él y sigue siendo difícil porque de repente cuando hablamos a veces me toca ese tema diciéndome que él no pierde la esperanza de que algún día voy a enderezar mi camino, por decirlo así. Y pues yo sé que no va a ser así, o sea, porque sé lo que quiero, sé quién soy. Y el saber que hay alguien que está esperando a que cambies, como que te duele, ¿sabes? Pero al final de cuentas amo mucho a mi padre y él me ama mucho a mí. Ok. Entonces, ¿crees que tu vida cambió, que te quitaste algún peso? Fíjate que sí. Sí, porque dejé de ocultarme. Dejé de fingir ser alguien que no era. Ahorita mi personalidad es muy, muy distinta a la que era antes. Porque ya ahorita joteo de más, hago mucho jocheo que te dijera. Jocheo mucho. Y antes no, antes era como que más así, más reservadito, más así. Antes era chava discreta. Sí, la neta. De que mi cortecito así bonito, militarizado, casi, mi peinadito con gel así, bien niño. Y ahora ya no, ahorita ya más destapada que te dijera. Pero sí, obviamente que me liberé muchísimo. Y, o sea, no es como que ya le haya ido a decir a toda mi familia que, ¿saben qué? Soy gay. No es como que haya hecho esa reunión y decirles
ay, ¿saben qué? Los junté hoy para hablar sobre mi orientación sexual. Porque no, la neta no. Las únicas personas que me importaban eran mi mamá, mi papá y mis abuelos maternos, que son los que siempre vi como mis papás. Nada más. Y eran los únicos con los que les iba a decir, entonces fueron los únicos que les dije. Hasta la fecha son con los únicos que he hablado. Y los demás me terminan valiendo 3 kilos de paquete, digo que. Lo demás, no me importa lo que piensen, no me importó nunca qué iban a decir o qué iban a pensar. Simplemente yo voy a vivir mi vida como a mí se me diera a mí gana. Entonces, de ahí en fuera no lo hice oficial con nadie más. Y cuando voy y visito a mi familia o así, o sea, pues creo que ya todos saben, creo que ya todos se dieron cuenta y pues sí, o sea, publicaba fotos con mi novio cuando estaba con él y así, entonces, pues creo que ya todo el mundo sabe. Creo que todo el mundo sabe, pero o se hacen de la vista gorda o terminan... Espera. Fingiendo. ¿Eres gay? No. Siento que todos se hacen de la vista gorda, ¿sabes? Entonces, todavía en esta última visita que di, güey, o sea, fue de que fui a visitar a mis abuelos paternos. Entonces, para cuando yo voy a visitar a mi familia, en mi trabajo ahora ya no puedo ponerme mis uñitas así bonitas y así, porque no me duran. Porque no, o sea, no puedo, no me duran. O sea, cuando yo iba a salir de vacaciones dije, ay, puedo ponerme mis uñitas. Y me van a durar, bien padre, 2 semanas de vacaciones, 2 semanas muy padres, me puedo poner con mis uñitas bien. Pero dije, ay no, dije, voy a ir a visitar a mi familia y todos me pueden llegar a hacer comentarios o me pueden hacer sentir incómodo. Y yo no quiero incomodar tampoco a nadie, entonces como que dije, no, mejor no. Pero me empecé a tomar unas bebiditas y así, me puse alegre y dije, ay, chingue su madre, yo voy a ir a ser quien yo soy. Y se acabó. Y me puse mis uñitas y me fui. Me fui bien padre. Obviamente, pues iba yo bien arregladito, bien así, bien padre, con mis uñitas, rasuradito, bien bonito, como toda una niña baby bien. Face. Como toda una niña lo mecánica. y llego allá y todo bien. Yo no voy a visitar a mis abuelos como hasta 2 días después. A mis abuelos por parte de mi papá, que ellos también son cristianos, con los cuales yo no hablé, ni he hablado, ni pienso hablar nunca sobre el tema, ¿no? Entonces, llegué yo. Y llegué pues con mis uñitas y dije, ay, pues qué bueno, si me reciben, qué bueno, si no, ni modo. Entonces yo entré y los saludé y todo muy bien. Para este punto, como les digo, yo me había ido bien arregladito, bien presentable. Para cuando los fui a ver a ellos ya habían pasado como 2 días. Obviamente mi barba creció. Y traía barbita, traía algo de bigote. O sea, no es como que me salga súper barba porque pues no. Pero ya traía, o sea, ya se me veía. Y voy y los visito y mi abuelo iba a ir a comprarlo a la tienda y no sé qué tanto. Y yo lo llevé y digo, pues venga, abuelo, vamos. Yo lo llevo ya. Nos fuimos y íbamos en camino. Y luego me dice, mira, mi hijo, no sé qué, eres salió barro. No sé qué. Ya es todo un hombre. Y me hace así, yo de que, güey. ¿Cómo le dijiste güey a tu abuelo? O sea, novio no. Pero por mi mente fue como que, o sea, ¿no me estás viendo? O sea, me comporto muy niña. Mira mis uñitas bien bonitas. El hecho que traiga barba y traiga algo de bigote no significa que sea todo un hombre, sino que, pues, güey, me sale barba, ¿qué le hago? Pero... Le hubieras empezado a hablar como vato. Pero, güey, me sentí muy incómodo. Me sentí muy incómodo. Como si un desconocido me hubiera dicho, mira, todo un hombre. Y es como que, y, güey, pues es que sí, o sea... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nada, güey, me reí. Me reí, fue como que, yo... Y ya cambié el tema, no sé qué le pregunté y ya empecé a cambiar el tema, pero es como que me sentí tan incómodo de que me hiciera ese comentario de que, ay, mi hijo ya es todo un hombre y que no sé qué, yo de que, no, y yo, no, no soy, güey. Me gusta el ritmo. Me gustan los hombres, ¿qué? No, pero fue muy incómodo eso, de ahora que fui para allá, fue como que estuvo muy random ese momento. Pero, no sé, siento que ya todos deberían de saber, creo que ya es más que obvio. ¿Dirías que tienes una personalidad muy diferente a la que tenías hace algunos años? Sí, definitivamente sí. Porque ya soy quien en verdad quiero ser. Ya me explayé más, ya me comporto y me expreso como me fluye, como me nace. Entonces, digamos sí, que tuviste que pasar tu momento, tu metamorfosis. Justo. Para poder ser quien eres ahorita. Justo, la verdad sí. Fue todo un proceso, fue un camino difícil el poder llegar hasta donde estoy ahorita, el poder ser quien soy ahorita. Me costó mucho trabajo aceptarme, terminarme de aceptar,
Todavía estoy aceptando muchos puntos de mi vida. Pero pues es como en todo, nunca terminas de conocer a alguien, nunca terminas de conocerte a ti mismo. Todos los días es un conocer nuevas cosas sobre ti. Y pues sí, fue todo un proceso y mi personalidad obviamente es muy distinta y fue toda una metamorfosis el poder llegar a donde estoy hoy. Y me siento muy orgulloso, de mí mismo, de lo que he logrado y el punto en el que estoy y de la seguridad que tengo de mí mismo ahora. Digamos que estás pleno. Sí, muy pleno. Soy feliz viviendo mi vida como la vivo ahora. Y creo que eso es lo más importante, cuando vemos quiénes somos ahora y nos vemos o recordamos cómo nos estaba yendo, cómo éramos hace unos años, te pones a pensar todo lo que has logrado, todo lo que has conseguido y construido a base de esfuerzo. Sí, de hecho sí. Y vaya que me ha costado mucho. Desde el 2018 que estoy aquí, que salí de mi casa con una meta y pues ya pasaron muchos años. ¿Cuántos llevo ya? ¿7? Ya cumplí 7 años aquí. Entonces sí ha sido difícil desde el hecho de estar lejos de mi familia, de no verlos diario, de perderme muchos momentos importantes, de perderme muchas cosas, muchos momentos que puedo vivir con ellos. Más sin embargo estoy aquí porque aquí puedo ser yo, porque aquí puedo vivir mi vida como yo quiera. Y pues sí, prácticamente salí huyendo de ese pueblito en el que vivía, ese pueblito de mente cerrada, que espero y algún día pueda evolucionar y puedan cambiar su forma de pensar las personas que viven ahí. Y que las generaciones futuras no tengan que salir huyendo como lo hice yo para poder ser quien realmente quieren ser. Entonces, sí, fue todo un proceso. Todo me sirvió, todo pasó por algo y de todo agarré lo positivo, agarré lo que tenía que agarrar y ahora estoy aquí donde estoy. Con ustedes, platicándoles cómo fue mi salida del closet con todos mis familiares. Recalquemos, no saliste del closet, te sacaron. Me sacó mi mamá loca, ay no. Y luego con mi abuelo nos falta hablar de la vez de mi abuelo. ¿Cómo fue con tu abuelo? Con mi abuelo yo no le dije, güey. O sea... ¿Te volvieron a sacar? No, bueno, sí, prácticamente, casi algo así. Es que, si se acuerdan, les estaba contando que con mi abuela yo hablé y ella no me dejó, o sea, no me dejaron que le dijera a mi abuelo. Que porque mi abuelo se iba a enfermar, que se iba a poner malo, que no sé qué, guara, X. Estamos hablando que eso fue cuando yo tenía 16. Cuando yo tengo 18 años me salgo de mi pueblito en el que yo vivía, empiezo a independizarme en otra ciudad y conozco a alguien, conozco a mi expareja. Con este chico empecé a salir, empezamos a vivir juntos. Estamos hablando que como para el 2020, más o menos. Sí, como para el 2020 quizá. Que yo ya estaba viviendo con él. Es cuando mi abuelo se entera. O sea, estamos hablando que del 2016 al 2020 habían pasado 4 años. 4 años en los que yo seguía mintiendo, güey. Yo con él sí seguía mintiendo. Él pensaba que yo estaba viviendo con un tío acá, que yo seguía viviendo con mi tío y que yo estaba trabajando y así. O sea, prácticamente todo era verdad, excepto la parte en la que yo vivía con mi tío. Porque yo ya vivía con mi novio. Yo estaba viviendo mi vida de juntado, que te dijera. Pero toda tu familia sí sabía que vivías con todos sabían, menos mi abuelo. Menos tu abuelo. Menos mi abuelo. Todos sabían. Y entonces, una noche, ay, no me acuerdo quién me habló, pero me dicen, tu abuelo ya sabe, estaba tomando con X persona y le contó todo. Y yo dije, ¿qué? Así me quedé, dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, y no me molestó que le dijeran. Me molestó que fue otra persona la que le dijo primero. O sea, yo era el que le tenía que decir, yo era el que tenía que dar ese paso. Y eso fue lo que me molestó. Me molestó muchísimo. Y como que, güey, no mames, o sea, cuando hablamos, cuando me hablan fue como que dije, güey, no mames, o sea, eso yo lo tenía que hacer, yo lo tenía que decir. Y cuando me hablan me dicen, no, pues es que, pues sí, tu abuelo se puso muy mal, andaba muy enojado, se puso a llorar también. Le pasó prácticamente como una escena de telenovela, porque mi abuela me contó que esa noche llega a la casa y estaba llori, y se sentó afuera en uno de los sillones de esos de los que te meces. Se sentó ahí afuera y esa noche y estaba el clima feo, o sea, iba a empezar a llover. Y mi abuela andaba quitando la ropa, de hecho, porque pues ya se estaba viniendo como que las chispitas.
Y en eso mi abuelo llegó y llegó enojado con mi abuela diciéndole, tú sabías y que no sé qué, y reclamándole y llorando. De que, ¿qué? ¿De qué hablas tú? Y que no sé qué. Tú sabías que Eduardo, no sé si le dijo joto o es gay, no sé, pero que tú sabías que Eduardo esto y que estaba viviendo con un vato y que no sé qué, con un pelado, porque fue lo que le dijeron. Y Eduardo está viviendo con un pelado, así. Y tú sabías que Eduardo está viviendo con un pelado allá y que no sé qué, y que la chingada, y de que... Y mi abuela de que, ¿qué pedo? Mi abuela hasta se le fueron los calzones por el piso. Porque pues mi abuela también era como que, ¿qué hago? ¿Qué digo? O sea, al principio mi abuela, cuando yo le dije y salí del closet con ella no lo aceptaba. Pero después fue aceptando el proceso, o sea, poco a poco. Y ella sabía que yo estaba con mi novio, o sea, se llevaba bien con él y hablaban por teléfono a veces y todo. O sea, mi abuela ya me alcahueteaba, ¿no? Entonces cuando mi abuelo viene y le reclama y la enfrenta, fue como que mi abuela se le subió la sangre hasta la cabeza y se lo bajó hasta los pies otra vez. Y vámonos, y los calzones también se lo fueron para el piso. Pero sí, fue como que mi abuela, a la madre, ¿qué digo, no? Y entonces fue ella de que, ay, cállate, tú estás borracho, estás loco y que para qué les haces caso y que no sé qué. Pero mi abuelo obviamente no, o sea, mi abuelo no es pendejo, mi abuelo no es pendejo. Siempre lo queremos hacer pendejo. Ay, pobrecito, papá, te quiero mucho. Siempre lo querían hacer pendejo, pero no, mi abuelo nunca lo hacía pendejo, güey. Nunca, nunca. Él siempre se enteraba de las cosas. Entonces me acuerdo que él le reclamó a mi abuela y cuánto. Y allá afuera, sentado en el sillón, te digo, había empezado a chispear y empezó la lluvia. Y mi abuela, que métete porque te vas a mojar y que no sé qué, déjame y que no sé qué. Y pues bien pedo, imagínate. Cuando uno está bien pedo, ¿qué hace? Puro pancho. Entonces mi abuelo estaba sentado ahí en el sillón haciendo su pancho. Estaba llore y llore como en escena de telenovela, de que cayéndole el agua así, mi abuelo llorando, sufriendo en el sillón, porque su hijo le había salido, su nieto le había salido gay. Entonces ya estuvo allá afuera un rato llorando bajo la lluvia, como la gata bajo la lluvia que te dijera, y ya, se metió a la casa, todo mojado, todo empapado, seguía llorando, y fue y se acostó. Y se puso tan mal que dice mi abuela que le empezó a dar un dolor y que no sé qué, y que mi abuela se asustó porque se puso mal mi abuelo del impacto. impacto, exacto, la impactación que te dijera. Y ya, total, se metió, X así quedó. Y ya, mi abuela ya no le puso atención, ya no le movió, ya nada. Dijo, para mañana se le va a olvidar. Dijo, para mañana se le olvida. Se levantó mi abuelo, como si nada, como un día normal, se va a trabajar y todo. Mi abuela dijo, ya chingué, ya no me dijo nada. Pues ándale, cuando se acerca la hora de la comida, llegó a comer mi abuelo en la casa y todo. Y que empieza a tocar el tema de mi abuelo. Y no creas que se me olvida y que no sé qué, y que cómo está eso, y que son esas chingaderas, y que qué es esto, y que no sé qué tal. Y mi abuela de que cállate, estás loco tú, y que no sé qué, ¿cómo que estoy loco? Y es que siempre me quieren ver la cara de pendejo, y que no sé qué. Mentira, no era el sí le quieren ver la cara. Sí te quieren ver la cara, pa. Yo te quise decir y no me dejaron. Y mi abuelo de que no, es que me quieren ver la cara de pendejo, que no sé qué. Y mi abuelo de que no les hagas caso, y que no sé qué tanto. Pero pues ya, mi abuelo ya no le sacaba esa seguida de la cabeza. Y pues ya mi abuela terminó diciéndole, y luego, déjalo, ¿tú qué quieres hacer? Pues déjalo, y que no sé qué tanto. Y ya, así quedó. Para esto viene el cumpleaños de una de mis hermanitas chiquitas. Y pues teníamos la fiesta en puerta. Y yo dije, pues yo quiero ir. Pero si voy y llego así como si nada, va a ser peor, porque en cuanto llegue mi papá me va a agarrar y me va a decir, uff, que me va a ir en feria. Me va a ir en feria si yo llego así a la casa, ¿no? Dije, hola, dije. Dije, no, tengo que hablar con él. Y pues le hablé por teléfono, me armé de valor, me armé de huevos como él siempre me dijo y siempre me enseñó. Y que le hablo. Y me contesta, ¿qué pasó, hijo? Pero medio seco. ¿Qué pasó, hijo? Y yo de que, ¿qué anda, pa? ¿Cómo andas? ¿Estás ocupado? ¿Puedes hablar? Y ella me dice, sí, ¿qué pasó? Y yo de que, pues es que mira, ya me llegó el chisme de que te dijeron esto y esto. Le dije, pues la verdad sí es cierto. Y yo, sí es cierto, sí, soy gay, estoy viviendo con mi novio, ya llevo varios años con él. Desde que llegué acá a Monterrey lo empecé a tratar. Lo empecé a conocer y las cosas se dieron y estoy viviendo con él y estoy con él. Y mi abuelo, pues, obviamente que se quedó frío. No había como que una respuesta de su parte. Y luego me dice, mire, hijo, dijo, es que ustedes creen que yo no tengo corazón. Esas fueron sus palabras. Y es que vuelvo a lo mismo, siempre lo teníamos en un concepto de muy machista. Y muy de que, pues, los vatos no lloran, los hombres no expresan sentimientos. Y pues yo también lo tenía en ese prospecto.
y me dijo, mira hijo, es que ustedes creen que yo no tengo corazón. Dijo, te quiero mucho, eso no va a cambiar nada, sigue siendo mi hijo, siempre te voy a ver igual. Nada más que lo que me da mucho coraje es que me quieren ver la cara de pendejo. Eso fue lo que me dijo. Me dijo, pero obviamente que no cambia nada. A mí me dio tanto sentimiento el saber, el escuchar que ese hombre que siempre me hizo ver el mundo de una forma tan machista, me estaba diciendo esas cosas. Para mí fue como, verga, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo es posible que este señor me esté diciendo esto? Y, ay, gracias producción. Crecer y que desde chiquito veas o tengas una imagen de tus seres queridos y en especial él, que viniera y me dijera, es que sí tengo un corazón y es que nunca va a cambiar nada y siempre vas a ser mi hijo. Me dio una cachetada con guante blanco que no se imaginan. Y fue tan bonito el escuchar eso de él, el escuchar que ese hombre duro, que siempre me dijo, usted tiene que ser muy hombrecito, siempre tiene que ser muy machito y que esto y que el otro, me estaba diciendo, tranquilo, no pasa nada. Él siempre era como de que, en todo aspecto, ¿qué van a decir mis amigos de mí? ¿Qué iban a decir sus amigos de él? Y me dijo, y sí me dijo, digo, es que, ¿qué van a decir mis amigos de mí? Y yo también se lo dije. Y me dijo que le valía madre. Me dijo que le valía madre, que él lo que quería era que yo fuera feliz y que yo estuviera bien. Y que si yo ahí estaba bien, él también lo iba a estar. Y me dijo que las cosas nunca iban a cambiar, que yo siempre iba a tener las puertas de su casa abiertas. Y pues sí, que yo podía ir cuando yo quisiera. Fue tan bonito escuchar esas palabras de su parte y siento que ha sido de los momentos más complicados, de las pláticas más complicadas y más difíciles que he tenido, pero también de las más lindas, en las que te das cuenta que esa persona que en un congreso me dijo, no te dejes guiar por lo que piensas, a veces uno siempre tiene una idea errónea de lo que va a suceder, deja el miedo a un lado. Y después de muchos años después, venir a comprobar que lo que este psicólogo en esa conferencia me dijo era totalmente cierto. Pero sí, así mi historia al salir del closet. Ay, no, les digo que soy bien chillón. Una historia con altas y bajas, pero pues, como te digo, te trajeron a donde estás ahorita. Y creo que es lo más importante. Que ya eres una persona plena, feliz. Sí. Que disfruta cada día que vive. Sí, la verdad sí. Sin ese peso encima de pensar qué piensan los demás o... No, la verdad no, ya no me importa lo que piensen y ya soy yo en todas partes aquí. Así como me ven a mí en los videos, así soy en la vida diaria. Así soy con todos. Yo diría que un poco más. Bueno, un poco más bueno, a veces. No, es que también me comporto, también me sé comportar y sé medir, me sé en dónde, pero sí, ya así soy siempre. O sea, a kilómetros me ves y dices, ay, mira, este es Jochis. Nada más dejen que apague la cámara y... Ay, no. No sé en qué momento estén viendo ustedes el video. Bueno, creo que un miércoles después de la marcha lo van a estar viendo. Pero al día de grabación, hoy es un viernes, mañana sábado es la marcha. Y pues voy a ir a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Y saliendo de ahí vamos a irnos a festejar a un antro, no sé, a ver qué hacemos. El caso Aquí las evidencias. Ay, no sé si voy a ver evidencias porque cuando me la estoy pasando muy a gusto y así, me olvido de tomar fotos, no sé. Y siempre que las tomas Alexis, y Alexis no va a acompañarme este año, así que no sé si vaya a ver fotos. Ay, por cierto, vayan y escuchen mi canción Track Arcoiris, que acuérdense que es una canción que habla sobre Pride, está muy chida, está muy cool, créanme que les va a gustar. Y la escribí justo en base a eso, justo en base a mi historia, todo lo que me fue pasando en el transcurso de este proceso de mi aceptación, cosas que me pasaron,
Pongan atención a la letra, está muy interesante. Les cuento muchas cosas, incluso reales y cosas que me fueron pasando entre letras, entre líneas, por decirlo así. En donde, pues sí, les cuento varias cosas sobre mi historia, sobre cómo fue el llegar a donde estoy ahorita. Y pues es una canción, es un himno prácticamente con el que podemos gritarle al mundo: escúchame, mírame, aquí estoy y no me vas a volver a callar nunca. Entonces, pues sí, se las recomiendo mucho. Igual aquí les pongo la foto de la canción. Espero poder. Aquí se las pongo. Vayan, escúchenla. Y si les puedo poner un pedacito de la canción, también se las voy a poner para que vayan y la escuchen y que vean más o menos cómo va, de qué trata. Como ya saben, en la parte de abajo de la descripción les voy a dejar el link de las canciones, de mis redes sociales, las redes sociales del señor producción, del Vayan a señor seguirme. productor. Vayan a seguirlo, dice. Y pues sí, espero contar con su apoyo, espero que vayan y se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios aquí en la parte de abajo, díganme qué les pareció este video. Fue algo distinto a lo que hemos estado haciendo, porque sí lo fue, no hubo invitado como tal, pero el señor producción desde atrás pues estuvo interactuando con nosotros para que no se viera tan seco y tan aburrido el cuadro conmigo nada más. Entonces, espero les haya gustado. La próxima semana los espero con un nuevo video donde sí habrá invitado. Espero. Los espero con otro video con un invitado más, donde estaremos hablando de otros temas. Espero les haya gustado mucho este video. Gracias por verlo hasta el final. También espero que de cierta forma les haya podido aportar algo positivo para que, si tú estás aún en el closet y no sabes cómo salir de ahí y no sabes cómo expresarte y cómo vivir tu vida plenamente, pues espero que a raíz de este video y a raíz de mi experiencia, en base a lo que les conté, pues les haya podido ayudar en algo. Entonces, no tengan miedo, solo no tengan miedo. Voy a estar leyendo sus comentarios, espero me dejen unos cuantos mensajitos. Vayan a seguirme en mis redes sociales, que le vamos a estar dejando aquí abajo. Vayan a seguir al señor productor y suscríbanse al canal, compartan, comenten. Y pues como ya saben, los veo la próxima semana con un video nuevo, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, no se les olvide. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Y pues nada, los veo en el próximo video, misma hora, mismo canal. ¿Algo que tengas que agregar, señor productor? De momento nada. Excelente, nos vemos. Sí, vayan entonces. a seguirme. Que No vayan se les a olvide. Pero bueno, recuerden, yo soy Eddie. Yo soy el señor productor. Y esto fue Algo tranqui. Nos vemos a la próxima. Bye. Güey, llorar yo. Esta Jochis bien llorona, que te dijera. Ay, ¿verdad? pero estuvo padre, ¿no? Así de J saliste. Estuvo padre. Ay, a gusto.